Vamos a empezar ahora la clase de dermatología pediátrica. Vamos a tocar algunos temas que son frecuentes en los neonatos, en la edad infantil, y también repasar un poco lo que son algunas patologías que se presentan más frecuentemente en la adolescencia. En primer lugar vamos a hablar de la dermatitis atópica. Probablemente muchos de ustedes hayan tenido pacientes con esta patología en la consulta diaria, ¿no? Bastante frecuente, muchas veces es mal interpretado, muchas veces confundido con cuadros micóticos superficiales, lo cual debemos saber diferenciar y debemos saber reconocer para dar un tratamiento adecuado, ya que cuando tenemos un paciente con dermatitis atópica no solamente tratamos al niño, ¿no? Al paciente, sino también tenemos que lidiar con el estrés de los familiares, de la madre, del padre. Esta es una enfermedad inflamatoria de alta prevalencia, es muy frecuente en nuestro medio, sobre todo en zonas europeas más todavía, ya que tiene, epidemiológicamente hablando, mayor incidencia en personas con un nivel socioeconómico alto. Como les mencionaba, ¿no? En países desarrollados es muy frecuente. Es una enfermedad inflamatoria y a partir de ello debemos saber reconocer la lesión elemental en una dermatitis atópica, ¿no? Son lesiones papulares, eritematosas, que por el rascado se van a formar escoriaciones, ¿no? El inicio suele ser en la infancia, ¿ya? Se dice que hasta un 40% de pacientes menores de 2 años que tienen dermatitis atópica debutan en esta edad, ¿no? Hasta un 40%. A partir de los 2 años hasta los 3 años, más o menos debutan un 60-70% de pacientes con dermatitis atópica. Y hasta los 4 años debutan un 95% más o menos. Es decir, si un paciente menor de 4 años, 5 años no ha tenido dermatitis atópica durante todo ese tiempo, posteriormente es un poco difícil que vaya a tener dermatitis atópica, ¿ya? Generalmente se presenta en el segundo o tercer año de vida. Se puede denominar también dermatitis atópica o eczema atópico, ¿no? Había algún momento una discrepancia, ¿no? Ya que se hablaba de dermatitis atópica refiriéndose a una inflamación a nivel de epidermis, solo de epidermis o de dermis, ¿no? Y se habla de eczema cuando el componente inflamatorio abarca dermis y epidermis. Pero en general, la dermatitis atópica no va a ser específica. Puede presentarse en dermis o en epidermis con un infiltrado inflamatorio que responde a una reacción alérgica. Entonces tiene un concepto claro la dermatitis atópica. Se dice que es una tendencia, o atopía, perdón. La atopía es una tendencia familiar o personal para la sensibilización y producción de anticuerpos inmunoglobulina E en respuesta a la exposición a alergenos ordinarios, ¿ya? Alergenos principalmente ambientales. Se habla de atopía no solamente cuando hay un componente dérmico, sino también puede ser una rinitis atópica, ¿no? Los asmáticos se dice que son personas atópicas también. Es muy importante conversar con los familiares o con la madre en el momento de hacer el diagnóstico de dermatitis atópica y mencionar que este niño no solamente va a tener afectación cutánea, sino también puede ser afectación ocular, puede ser afectación de una rinitis, ¿no? Entonces la prevalencia se habla desde un 20 a un 30%, ¿no? En Europa sobre todo, es altísimo. Esto en niños menores de 5 años. En el 45% de casos de niños el comienzo de la dermatitis atópica es durante los 6 primeros meses de vida, en el 60% durante el primer año de vida y en más del 85% antes de los 5 años de edad. Se dice que hasta un 30% de pacientes con dermatitis atópica van a desarrollar asma y un 35% rinoconjuntivitis, ¿no? Por eso es buscar en el momento de hacer el examen físico de un niño con posible, con probable dermatitis atópica, buscar otro tipo o otras localizaciones de atopía, ¿no? Conjuntiva ocular, ver si el paciente es un tosedor crónico, ¿no? Si se le ha diagnosticado ya asma.
En ese caso el diagnóstico se hace más fácil, ¿no? Porque estaríamos frente a un paciente, por ejemplo, asmático, que viene con prurito marcado, es niño, entonces es una dermatitis atópica, ¿no? No hay mucho que pensar en ese caso. En cuanto a la etiopatogenia, se habla de 3 factores, ¿no? Factores inmunológicos, genéticos y ambientales. Dentro de estos factores debemos recalcar que los ambientales son los más importantes, ya que la incidencia, la prevalencia de esta enfermedad ha ido incrementando durante los últimos años y se ha visto que hay una mayor prevalencia, como les mencionaba, en países en desarrollo, ¿no? Donde hay gran polución, hay gran cantidad de factores ambientales que no solamente han desencadenado esta enfermedad, sino también otro tipo de enfermedades, ¿no? Y en lo que se refiere a la inmunología, tampoco está claro, pero se menciona que toda la cascada inflamatoria de la dermatitis atópica vendría a ser un círculo vicioso, ¿no? Que se inicia con el daño mecánico y la predisposición genética del niño a hacer una dermatitis atópica. Entonces, a partir del prurito se produce un daño mecánico que va a producir estimulación de interleuquinas, principalmente la 1, la 18, factores de necrosis tumoral, el factor estimulante de colonias de macrófagos y granulocitos. Estos van a hacer que el leucocito migre a la dermis, ¿no? Y a la vez esta migración de leucocitos va a producir una activación de las interleuquinas 4 y 13, que son las principalmente involucradas en la dermatitis atópica, la 4 y la 13, y el linfocito TH2 es el que predomina en la dermatitis atópica, ¿ya? Entonces, a partir de una reacción de los linfocitos TH2 que secretan interleuquina 4, interleuquina 13, se va a producir una gran cantidad de inmunoglobulina E, ¿no? Que va a reaccionar con el antígeno y esto va a producir la liberación de mastocitos, ¿no? Con todo lo que significa esto, ¿no? Liberación de histamina, liberación de mediadores inflamatorios que nuevamente van a producir prurito y nuevamente van a producir daño mecánico. Y así se cierra el círculo vicioso de la dermatitis atópica, ¿no? En lo que se refiere al factor genético, si bien es cierto, es importante, pero no es mandatorio, ¿no? Principalmente, como les mencionaba, los factores inmunológicos y los factores ambientales son los que van a desencadenar esta enfermedad, ¿no? Hablando de la genética, se dice que hay un elevado nivel de concordancia entre gemelos univitalinos, que esto indica que hay una implicación en las alteraciones genéticas en la patogenia, ¿no? Similar, generalmente cuando se quiere asociar a la genética con una determinada patología que no tiene una explicación, se estudia a gemelos, ¿no? Disigóticos, monocigóticos, y se observa si hay concordancia entre estos, ¿no? De igual manera, en este sí hay relación entre gemelos univitelinos, ¿no? Se coge grupos de estudio entre gemelos univitelinos, bivitelinos, o monocoriónicos, monoamnióticos. Entonces se estudia si hay una prevalencia entre estos, ¿no? El gen principal en la dermatitis atópica viene a ser el cromosoma es el 5q, y este va a regular la producción de interleuquinas, como les mencionaba, 3, 4, 5, 13, y la vía de inflamatoria es la TH2. Eso podría ser una pregunta de examen, ¿no? Siempre hay que tener que algunas patologías tienen una vía inflamatoria marcada, ya establecida, ¿no? Por ejemplo, la lepra, la tuberculosis, la dermatitis atópica tienen una cascada de inflamación conocida. Entonces, en el caso de la dermatitis atópica es la vía TH2. En la psoriasis habíamos mencionado, ¿no? Es la TH17, ¿no es cierto? En lepra, TH1, y en tuberculosis, TH2. Hoy en día que está tan de moda todo esto de la inmunología, todo tan complejo que es. Hablando de los factores ambientales, ya les había mencionado que tiene mucha relación con el nivel socioeconómico, ¿no? Los pacientes atópicos son gente generalmente que tiene un nivel socioeconómico por lo menos medio alto.
Eh, Se dice que la alimentación con la leche materna es un factor protector para la dermatitis atópica. Se han hecho estudios que mencionan que la alimentación, algunos, ¿no? La alimentación con leche materna exclusiva durante los 3 meses protegen. Ahora hay otros estudios nuevos que hablan de 6 meses, por eso es que se establece que la lactancia materna exclusiva debería llevarse durante este tiempo, ¿no? 6 meses. En cuanto al contacto con los animales, porque eso siempre, ¿no? Nosotros cuando viene un paciente pediátrico que tiene prurito y en el que sospechamos dermatitis atópica, preguntamos siempre por ese antecedente, ¿no? De los animales. ¿Tiene gatos, tiene perros, tiene animales en la casa? Y en realidad no está tan claro si existe asociación o no, ¿no? Con la dermatitis atópica. Es decir, si un determinado ácaro, un determinado animal va a desencadenar la dermatitis atópica, no está claro. Lo que sí está claro es que exacerba, ¿no? O sea, un niño que tiene dermatitis atópica ya establecida, sí va a exacerbar el cuadro cuando va a estar en contacto con los animales. Se dice que la asistencia a guarderías, o sea, a nidos o a jardines, es un factor protector también, ¿no? Aunque eso tampoco queda claro, ¿no? Es una controversia. Sin embargo, es bueno que lo sepan, que lo conozcan. En cuanto a la clínica, es muy importante la edad del paciente, ya que la presentación en un niño menor de 2 años es distinta a la presentación clínica en un paciente mayor de 2 años. Característicamente en la dermatitis atópica del lactante, es decir, del menor de 2 años, el menor de 1 año, se presentan lesiones eritematopapilares en cara, ¿no? Pareciera que el niño está con sus chapitas bien marcadas. Les voy a mostrar una foto acá. Las lesiones son agudas, ¿no? Hablan de un proceso de 1 semana, 2 semanas, ¿no? La madre refiere que tiene esas lesiones de 1 a 2 semanas. Hay pápulas, vesículas que van a erosionarse frecuentemente y tienen tendencia a impetiginizarse, ¿no? Por el rascado permanente que el niño, y un rascado frenético realmente el que tiene el niño. Y sobre todo se va a localizar en cara, ¿no? Hablando específicamente en mejillas y frente. Y suele respetar la zona perioral. Esta es la foto, miren, la foto típica de un niño con dermatitis atópica, ¿no? Vemos el eritema marcado en mejillas, respetando la zona perioral. Vamos a ver si un poquito podemos acercar. Acá lo acercamos mejor. Y miren, aquí vemos pápulas, ¿no? Algunas ya parecen vesículas. Respeta la zona perioral y periauricular también. Entonces, cuando tengamos un paciente de neonato o lactante, neonato muy raro, ¿no? Sobre todo el lactante o menor de 1 año y medio con estas características, tenemos que hacer el diagnóstico de dermatitis atópica sin ningún temor, ¿no? Eso también es muy importante. No confundamos las micosis superficiales por el prurito, porque normalmente la madre nos induce, ¿no? A hacer un diagnóstico erróneo por la ansiedad que presenta. Mi hijo le pica todo el cuerpo, tiene hongos. Entonces ya desde ese punto de vista los están induciendo al error. Es raro que las micosis superficiales producen tanto prurito. La clave diagnóstica en dermatitis atópica es el prurito. Es muy intenso, es muy marcado. A diferencia de las micosis superficiales en que el prurito es leve, ¿no? No es un prurito profuso. Esta es una imagen, ya más adelante les voy a mostrar también, que muestra vesículas y pápulas en plantas, ¿no? Entonces es un paciente, ¿no? Entonces es un paciente que vino al hospital. Entonces vino por esta lesión que ya la había presentado por segunda vez, que ya había recibido tratamiento. Es otra característica de la dermatitis atópica, recidivante, recurrente, ¿no? Se le da el tratamiento ahora y probablemente a los 2, 3 meses, 4 meses vuelve nuevamente. Entonces la madre piensa que el doctor no le está tratando a mi hijo, le está tratando mal. No se cura, doctor, pero le hay que explicarle, ¿no? Que hay factores que desencadenan la dermatitis atópica. Y uno de los factores justamente es pues los ácaros. Entonces, esta imagen es para mostrarles que cuando encontramos ampollas, vesículas, perdón, en plantas o palmas en un niño,
debemos pensar en acarosis, ¿no es cierto? Entonces a este niño se le ha exacerbado la dermatitis atópica por la acarosis. Entonces aquí hay que darle el tratamiento completo, ¿no? Vamos a hablar de tratamiento más adelante. Entonces hemos hablado de la clínica de la dermatitis atópica en lactantes, ¿no? En niños menores de 2 años. En niños mayores de 2 años o que ya van bordeando esa edad, la presentación clínica cambia, ¿no? Las lesiones son más crónicas, ¿no? La madre no habla de una presentación de una semana, de unos días, sino más bien habla, doctor, ya hace tiempo que le pica a mi hijito, todo el cuerpo le pica, ¿no? Todo el cuerpo, refieren eso. Sobre todo, ustedes al examen físico van a encontrar que hay afectación de los pliegues, las flexuras, ¿no? Flexuras del hueco proplíteo, flexuras antecubitales, ¿no? Puede haber también prurito a nivel de zonas interdigitales. Entonces, se dan cuenta, cambia la clínica. Entonces aquí más o menos vemos, ¿no? Tenemos que buscar, cuando estamos pensando en dermatitis atópica, las lesiones características, ¿no? Pápulas, vesículas y zonas escoriativas por rascado en flexuras. Existen algunos criterios diagnósticos que se han tratado de establecer, pero que en realidad se están recién trabajando, ¿no? Se habla de que la patología cutánea pruriginosa, es decir, el prurito debe ser por lo menos en los 2 últimos meses, ¿no? Pero se contradice, ¿no?, con lo que habíamos hablado, en que los neonatos presentan cuadros más agudos. No necesariamente tiene que estar un neonato 12 meses o meses con el prurito. Ellos vienen por cuadros más agudos. Esto principalmente tendríamos que tomarlo en cuenta en niños mayores de 2 años, ¿no?, que tienen cuadros recurrentes. Que tenga inicio antes de los 2 años de edad. Historia de afectación de flexuras, eso es muy importante. La historia de piel seca, eso es muy importante. Ustedes al examinar a un niño con dermatitis atópica van a encontrar una piel bastante serótica, bastante seca, ¿ya? Hay dermatitis flexural, ¿no? La madre inclusive puede tomarle fotos, ¿no? Puede venir, la madre puede venir ya cuando el niño no tiene ninguna lesión. Pero doctor, le pica mucho, mire, así le aparecen las lesiones a mi hijito. Entonces, si ustedes evidencian eso, podrían pensar también en dermatitis atópica. Y la historia personal de atopía también es un criterio menor para hacer el diagnóstico de dermatitis atópica. En cuanto al tratamiento, en este caso hay que tener en cuenta que la base del tratamiento son los corticoides tópicos, ¿ya? Es la base del tratamiento. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿no es contraproducente dar corticoide a un niño? Pues probablemente sí, por eso es que hay que tratar de elegir el corticoide adecuado. En lo que se refiere a corticoides, hay que recordar que existen corticoides de baja, de mediana, de alta y de muy alta potencia. Hablando de corticoides por vía tópica. Entonces, y aparte existen los corticoides fluorados y los no fluorados. Entonces, hoy en día existen los corticoides fluorados que tienen una absorción mínima a nivel sistémico. Se quedan nomás máximo en dermis profunda. Entonces, estos son los corticoides ideales para tratar la dermatitis atópica en niños, ¿no? Obviamente hay que tener muy en cuenta que el tiempo de tratamiento tiene que ser prudente, ¿no? No se puede exceder más de 20 días. Entonces, los corticoides de elección vienen a ser los corticoides de alta potencia, ¿no?, como por ejemplo el aceponato de metilprednisolona, la metilprednisolona, que se puede aplicar cada noche, ¿no? Cada noche en las superficies donde presenta el patrón inflamatorio del niño. Se puede usar también otro corticoide, esto principalmente para que lo tengan ustedes, ¿no?, en su práctica clínica, porque siempre van a tener a un niño que tiene dermatitis atópica. Es muy frecuente. También hay otro corticoide que también es de alta potencia, se llama mometasona, es al 0.1%, mometasona, ¿ya? Esto sobre todo si los cuadros de dermatitis atópica están muy floridos, ¿no?
Tenemos también otro corticoide mucho más moderno, se llama prednicarbato. No moderno, ¿no? Que en realidad se está hoy en día utilizando más, es antiguo. Prednicarbato. Prednicarbato. Prednicarbato muy seguro también. De igual manera lo puede. Esos tres creo que son los que más utilizamos en dermatitis atópica, que son moderadas hasta severas. ¿Ya? Entonces, la idea es explicarle a la mamá que coja más o menos el corticoide cubriendo la yema del dedo, y esa cantidad tiene que alcanzar para toda una palma. ¿Me entienden? O sea, extienden todo lo que cubre una yema del dedo, hacer lo que cubra toda una palma en el cuerpo del niño. Entonces, porque las dermatitis atópicas son extensas, entonces uno no sabe cuánto, la mamá no sabe cuánto le va, le puede poner todo el tubo de corticoide. Entonces, hay que explicar eso. ¿Ya? Entonces, esos son los de alta potencia. Y lo vamos a utilizar para dermatitis atópica, que son moderadas, severas, o sea, son zonas extensas, ¿no? Como por ejemplo en este niño. No, miren, está muy marcada la dermatitis atópica, y bueno, en las flexuras también tenía mucho eritema, mucha inflamación. Entonces, utilizamos esos corticoides. Cuando haya una dermatitis atópica que es leve, ¿no? Que viene por pequeñas zonas escoriativas, en flexuras obviamente, entonces podemos utilizar corticoides de menor potencia, como por ejemplo la hidrocortisona. La hidrocortisona, que viene al 1%, y que es muy seguro, eso lo podemos usar igualmente, ¿no? 10 días, 12 días hasta que mejore. El corticoide que más probablemente ustedes hayan visto es la betametasona, ¿no? Es un corticoide de alta potencia también, pero no es recomendable utilizarlo porque tiene mucha absorción sistémica. Si es que lo van a utilizar, úsenlo por poco tiempo, 7 días máximo, y no usar en cara de preferencia. ¿Ya? Los corticoides de alta potencia no se utilizan en cara. ¿Por qué tanto temor, ¿no? a los corticoides? Los corticoides producen atrofia cutánea. Por eso es que no se debe utilizar corticoides por mucho tiempo, y eso deben saberlo ustedes. Producen atrofia cutánea. Entonces, asociado al corticoide tópico, nosotros podemos dar también un antihistamínico, ¿no? Ya que, como habíamos visto en la fisiopatología, ¿no? Hay una descarga de histamina marcada, ya que hay una proliferación de mastocitos en tejido dérmico. Entonces podemos utilizar antihistamínicos. Sin embargo, este no es la base del tratamiento. La base del tratamiento son los corticoides. ¿Ya? Hoy en día también está muy en boga lo que son los inhibidores de la calcineurina, ¿no? Estos son compuestos que se encargan de suprimir la activación de algunas interleuquinas, ¿ya? Principalmente las que hemos mencionado, la 3, la 1, la 6. Y la ventaja de estos inhibidores de la calcineurina es que no tienen los efectos adversos que tienen los corticoides, entonces lo puedes utilizar de manera segura por más tiempo. ¿Ya? Entonces, un inhibidor de la calcineurina, el que más se ha estudiado para dermatitis atópica, se llama el tacrolimus. Ese igual viene al 0.1%, y ese lo podemos usar cada noche también. Claro que cuesta muy caro, ¿no? No muy caro, ¿no? Un tubo puede costar 80 soles, pero entonces tienen que evaluar ustedes en sus pacientes. Entonces hablamos de terapia tópica. La base es el corticoide tópico. Ojo, tópico. En algún momento damos corticoides orales por poco tiempo, por 3-4 días. Cuando es muy marcada la dermatitis atópica, hay mucha inflamación, el niño está muy desesperado, se le puede dar corticoide por vía oral, prednisona a dosis baja, 0.5 miligramos por kilo de peso. Y el tiempo, no se olviden, tiempo muy corto de corticoides tópicos, vía oral, perdón, porque ya está de más hablar, creo, de los efectos adversos del corticoide sistémico, ¿no? Entonces, la base de tratamiento es corticoide tópico, se puede usar corticoide oral por poco tiempo, y se puede asociar también antihistamínicos, ¿ya? Para el prurito. Una alternativa son los inhibidores de la calcineurina, ya les he hablado, el tacrolimus. Entonces, más o menos es el esquema de tratamiento ante un paciente con dermatitis atópica. Ahí está, les mencionaba. Los corticoides sistémicos se recomiendan en pautas cortas, 3-4 días, máximo 5 días,
¿no? Y la dosis también no tan alta, 0.5. Y antihistamínicos es discutida su utilidad, ¿no? Entonces, vamos a alguna pregunta, responderla. Ante un niño que acude a una guardería, a quien le han aparecido lesiones vesiculosas y costrosas de color miel en los antebrazos, y 4 días más tarde en la cara, sin afectación general, una de las siguientes consideraciones es correcta. El diagnóstico será por inmunofluorescencia indirecta. El cuadro probablemente se deba a sobreinfección herpética. Los títulos de antitetroricina estarán muy probablemente elevados. Se encontrarán anticuerpos IgA circulantes característicos. O es muy probable que en el cultivo de las lesiones crezcan varios gérmenes gram positivos. Entonces aquí están hablando de lesiones vesiculosas, costrosas, mielicérica, color miel, ¿no? Entonces creo que eso ya deberían tenerlo muy claro. Toda lesión que tenga secreción mielicérica, ese concepto, nos están hablando de un impétigo, sea cual sea la lesión primaria, ¿no? O sea, puede ser que el paciente haya tenido ahí una dermatitis atópica, como les mencionaba, pero lo que ahora tiene y el motivo de consulta es la infección, la impetiginización de la herida. Entonces, habíamos mencionado, vamos a hablar más adelante de impétigo, que el germen más frecuente en el impétigo es el estreptococo, ¿no es cierto? El impétigo contagioso o no ampolloso, el típico. Y en el impétigo ampolloso, el estafilococo. Eso tenemos que también saber diferenciar, ¿no? La forma clásica de impétigo es el impétigo contagioso. ¿Ya? Ese niño que viene con lesiones melicéricas en zonas periorificiales, ¿no? Y que producen mucho prurito. Ese es por estreptococo. Y hay otro tipo de impétigo, el ampolloso, que puede ser en otras zonas, en flexuras, que se produce por estafilococo. Igual ambos son gram positivos. Entonces, bueno, aquí están las respuestas ya. Es muy probable que el cultivo de las lesiones crezcan varios gérmenes gram positivos. Sí, pues es probable, ¿no? Pero no olvidarse, y eso lo vamos a ver más adelante, que el impétigo ampolloso a veces, y sobre todo en el síndrome de piel escaldada, que es una forma severa de reacción ante el estafilococo, los cultivos salen negativos, ¿ya? Pero en líneas generales probablemente salgan positivos. Pero además nadie hace un cultivo a un impétigo, ¿no? Nadie hace un cultivo. Entonces esa es la respuesta. Si en un niño de 5 años aparece un pliegue extra de piel por debajo del párpado inferior, es una característica de dermatitis seborreica, rosácea, pitiriasis rosada, dermatitis atópica o eczema de contacto. Entonces, está hablando de un pliegue extra debajo del párpado inferior. Habíamos hablado que la dermatitis atópica se asocia a rinoconjuntivitis, ¿ya? Y los pacientes atópicos que tienen rinoconjuntivitis atópica tienen la característica de tener pliegues en párpado inferior, y aparte hay una pigmentación de párpado inferior. Es fácil reconocer a un paciente atópico, tienen esas bolsas bien marcadas y una hiperpigmentación en esta zona. Entonces se trataría de un paciente con dermatitis atópica, ¿no? Ahora, viendo un poco las alternativas, ¿no? Dermatitis seborreica se refiere a una dermatosis inflamatoria que predominantemente va a afectar zonas donde hay gran cantidad de glándulas sebáceas. Entonces, ¿cuáles son esas zonas? Cuero cabelludo, ala nasal y párpados o entre párpados, entre cejos. Entonces, aquí está hablando, cejas, no párpados. Aquí está hablando de párpado, ¿ya? Además que la lesión típica de dermatitis seborreica es eritémato descamativa. Es una lesión, una placa eritémato descamativa pruriginosa. En rosácea, en primer lugar, es muy raro que un niño de 5 años tenga rosácea, ¿ya? Pero puede haber. Entonces, la lesión elemental es, dependiendo del tipo de rosácea que sea, es el eritema, ¿no? El eritema. En la rosácea hay mucho eritema que se asocia a vasodilatación o a situaciones que produzcan vasodilatación. Por ejemplo, el consumo de ají, el ejercicio físico, la exposición al sol,
van a producir vasodilatación y esto a su vez va a producir cambio de coloración en la piel, sobre todo en zonas fotoexpuestas, ¿no? En la región malar, mentoniana. La pitiriasis rosada también lo vamos a ver más adelante. Es una lesión, una dermatosis idiopática que se caracteriza por placas eritematosas bien definidas que predominantemente van a aparecer en tórax anterior y tórax posterior. Y el eczema de contacto, como su nombre lo dice, es una dermatitis reactiva, ¿no? Reactiva ante un determinado agente que va a producir hipersensibilidad. Puede haber eczema de contacto en párpados, sobre todo en mujeres, ¿no? Que utilizan maquillaje. Es frecuente verlo. Y también el eczema de contacto muy frecuentemente se localiza en manos, en palmas, ya que tenemos mucho contacto con muchos objetos. Eso puede producir eczema de contacto. Entonces aquí la respuesta sería dermatitis atópica. Un niño de 5 años de edad tiene lesiones eczematosas crónicas en flexuras de brazos y piernas que producen intenso picor, asociadas a una quelitis descamativa de labios. ¿Cuál entre las siguientes es el diagnóstico más probable? Entonces aquí la clave, como habíamos mencionado, es el prurito, ¿no? El picor. La edad también muy importante. Hablan de eczema microbiano, dermatitis atópica, eczema seborreico, prurigo nodular o sarna. Entonces, eczema microbiano se refiere a una dermatitis, un impétigo cualquiera, ¿no? No produce tanto picor. No produce tanto picor. Ya les menciono, un niño que viene con prurito muy intenso, nuestra primera posibilidad diagnóstica tiene que ser dermatitis atópica, ¿no? Y más si se encuentra en flexuras de brazos y piernas. La segunda posibilidad diagnóstica en un niño con prurito intenso tendría que ser escabiosis, ¿no? Escabiosis. Igual también en flexuras es muy frecuente. Entonces, ¿cuál sería aquí la clave para diferenciar una dermatitis atópica de una escabiosis o una sarna también llamada? La afectación de la escabiosis es más intensa en palmas. En los niños, sobre todo, hay muchas vesículas y pápulas en palmas y plantas, como les había mostrado en la imagen del paciente que vimos anteriormente. Esa es la diferencia, ¿ya? Y además, en lo que es escabiosis, hay que buscar el antecedente familiar, ¿no? Generalmente no solamente está afectado el niño, sino los hermanos, la mamá, el papá. El eczema seborreico es lo mismo que la dermatitis seborreica. Produce prurito también, no es tan intenso, pero en zonas donde hay gran cantidad de glándulas sebáceas, ¿no? Ala nasal y entre las cejas. El prurigo nodular es una dermatosis poco frecuente, ¿ya? Y que se asocia a cuadros psiquiátricos, ¿ya? Corresponde a una lesión nodular, ¿ya? Hiperqueratósica, o sea que está bien engrosada y que es producto del rascado crónico. Esto vemos en pacientes ansiosos, en psiquiátricos y en zonas donde pueda llegar el rascado, ¿no? Entonces se rascan tanto que producen una hiperqueratosis. Entonces, y parecen tumores inclusive. Entonces aquí lo importante es el antecedente, ¿no? El paciente ansioso, psiquiátrico, que tenga lesiones nodulares, tipo tumoraciones, hay que pensar en prurigo nodular. Y la sarna ya les había explicado, también vamos a hablar más adelante de ello.